David Rubio, licenciado en periodismo, ha compatibilizado desde hace años su profesión con la literatura. Trabajó durante más de una década en la desaparecida La Crónica de León, desempeñando diversas funciones en varias secciones. En 2013 fue uno de los fundadores de La Nueva Crónica, periódico que dirige desde entonces. En lo que se refiere a la literatura, en 1994 ganó el premio de relatos para estudiantes de bachillerato Los Nuevos de Alfaguara, por su obra Imaginar una memoria. Además, junto a Fulgencio Fernández, ha publicado la peculiar obra Personajes leoneses, recopilación insólita del paisanaje de la provincia leonesa. Es autor de los libros de relatos El aplauso de los chopos en torno a la lucha leonesa junto al escultor leonés Amancio González y La fuerza de los días, historias de estudiantes Erasmus, editado por la Universidad de León, además de la novela Los cuatro palos del tiempo. Sus artículos periodísticos fueron recogidos en el libro Donde no me llaman, publicado en 2021. Por otra parte, también se puede destacar que dentro del mundo del deporte ha publicado junto a Roberto Fernández Historia del Alemán y es también autor de las biografías de Félix Martínez Llamazares, Félix, Pan y Fútbol, y de Juanín García Lorenzana, Juanín, la historia del artista, un mito del balonmano. Actualmente se encuentra realizando para la Universidad de León el proyecto Un deporte, una ilusión, acerca de la historia del deporte de leonés, del que ya se ha publicado Historia del balonmano en la provincia de León, y en breve se publicarán Historia del fútbol en la provincia de León, Historia del baloncesto en la provincia de León y Olímpicos leoneses. Además, ha participado en varias antologías de autores leoneses. Ahora mismo nos va a hablar de la pervivencia del filandón en la cultura del cambio de siglo. Sin más dilación, le cedo la palabra. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a participar y muchísimas gracias a todos por la asistencia. Voy a ser bastante rápido y breve para no aburriros demasiado. Yo quiero hablaros del filandón y sobre todo quiero hacerlo a través de una película que se publicó, se rodó en el año, se estrenó en el año 1984, que el director es José María Sarmiento, un berciano que pronto se fue a Francia y que vino aquí con ideas bastante revolucionarias para la época, porque no se había hecho cine como el que él hizo. A través de la película del filandón, yo creo que yo por lo menos me hice escritor o periodista, fue cuando me empezó a gustar contar, y a través de la película del filandón también sirve como hilo conductor de mi tesis, que algún día terminaré y que trata un poco como el título de esta ponencia, que es la pervivencia de la oralidad en la cultura del cambio de siglo. Yo quiero hacer un viaje muy ambicioso que pasa desde los orígenes, de la oralidad y cómo la influencia que tuvo en las sociedades, sobre todo en las sociedades de nuestros pueblos, a cómo eso fue cambiando con el paso del tiempo y llegó hasta el hip hop, porque creo que es una de las formas que tiene ahora mismo de transmisión la cultura de tradición oral, ¿no? Hay muchos raperos que no quieren que sus letras se escriban. Antes era muy habitual que cuando se editaba un disco vinieran las letras de las canciones, pues ahora hay raperos que no quieren que las letras pasen que lleguen al papel, ¿no? Entonces a mí siempre me han interesado mucho este tipo de historias que van pasando de generación en generación, que van pasando de boca en boca y que al final nunca llegan al papel, o cuando llegan al papel han sido ya transformadas muy notablemente. Bueno, para hacer todo esto, pues en lo que tiene que ver con la tesis, tendría que empezar haciendo como una definición de la oralidad, que yo creo que ya no procede, porque lo conoceréis todos de sobra, desde las formas que casi se puede considerar que los rezos fueron las primeras formas de la oralidad y que la oralidad fue la única forma de transmitir el conocimiento durante muchísimos siglos, ya que, bueno, pues los libros se inventaron de hace tiempo, pero la gente no sabía leer ni escribir como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, al final, a través de la oralidad era la forma que tenían de transmitir las historias y que podían ser las historias más locales o las historias más universales. En lo que tiene que ver con los filandones, que como supongo que todos sabéis, pues es una costumbre que había antes en nuestros pueblos, antes de que llegáramos a esta dictadura de la imagen, cuando no había televisiones y cuando no había radios, pues se juntaban todos los del pueblo
en una reunión que tenía diferentes nombres. En casi toda la provincia de León se llamaba Filandón, en la zona de Omaña y La Ciana se llama Calecho, en unos sitios se hacía antes de cenar, en otros después de cenar. El origen de Filandón, o de la palabra Filandón, viene porque mientras estaban allí todos en círculo contándose historias, pues las señoras hilaban y los señores iban arreglando las herramientas con las que luego iban a trabajar el campo. De ahí viene un poco el nombre, ¿no? Entonces ahí era el único casi contacto, más allá de la iglesia, con perdón, que tenían las gentes con la ficción, porque iban contándose historias y les gustaba que eran tanto historias como poemas, leyendas. Yo no me he querido centrar tanto en las leyendas, como hacía el compañero que habló antes que yo, Joaquín Alonso, sino un poco en las formas que ha ido adquiriendo ese Filandón y las formas que tiene en los diferentes territorios, y cómo esa cultura de tradición oral ha influido a algunos de nuestros escritores, o algunos de nuestros mejores escritores, o por lo menos así lo entiendo yo. El Filandón forma parte de la historia de esta provincia y de una forma de contar que es compartida, porque una de las características que tiene el Filandón es que, aparte de contar leyendas que, como os podéis imaginar, si no pasaban por el papel, pues al final sería un poco como lo de la teoría del teléfono escacharrado, que cada cual iba añadiendo de su cosecha algo a la leyenda, o la iba atrayendo. Sobre todo, una de las características más determinantes para mí del Filandón es la vinculación al territorio que había de todas las historias que allí se contaban, ¿no? Incluso se podían contar muchas veces historias que eran universales, porque los que se han dedicado a estudiar las leyendas demostrado que la misma leyenda va cambiando de protagonista y de forma en las diferentes comarcas o en los diferentes escenarios de un mismo país. Pero a mí no son las leyendas en sí lo que me interesa, sino la forma de que tenía el Filandón de influir en la gente, ¿no? Y que al final era como la única ventana que tenían. Los seres humanos siempre hemos necesitado la ficción para sobrevivir, y era la única forma que tenían de acercarse a la ficción. La otra de las características es, la parte de la vinculación al territorio, es el anonimato de muchas de las historias que allí se contaban, ¿no? Entonces eso es lo que hace que se vayan modificando con el paso del tiempo, y que al final, pues bueno, pues hay determinadas características que podrían ser compartidas con las redes sociales de hoy en día, ¿no? Porque cuando entramos en el anonimato, cada uno va añadiendo de su cosecha lo que buenamente le parece. Se han estudiado las leyendas, se ha estudiado el Filandón, pero yo creo que hasta que en 1984 se estrenó la película de José María Sarmiento, no se había puesto en valor esta tradición leonesa como hasta entonces, ¿no? Se había estudiado de diferentes maneras, pero yo creo que una de las claves y de la esencia para poder luchar por conservar algo, en primer lugar, es ponerlo en valor. Y para ponerlo en valor no hubo nadie mejor que José María Sarmiento, que, como os digo, era un chaval berciano que se fue muy pronto a estudiar cine a Francia y que volvió aquí a León, y cuando hablaba, pues la gente pensaba que estaban hablando de ciencia ficción, porque introdujo el docudrama, por ejemplo. Hizo películas como El año del Wolfram, también muy relacionada con el Bierzo, Los Montes. Siempre le gustaba trabajar con actores y actrices que no fueran profesionales, y si os fijáis en la propia estructura del Filandón, que es 5 cortos, pues al final es algo que luego hemos tardado mucho tiempo, pero hemos visto en el cine. Tarantino tiene una película que también son como 4 o 5 historias diferentes, rodadas por diferentes directores en su caso, ¿no? Bueno, cuando se rodó el Filandón, que para mí marca un punto de inflexión a la hora de conservar esta tradición leonesa, por lo que digo, por ponerla en valor, yo creo que se dieron una serie de características que jamás de la vida hubiera conseguido ni siquiera la inteligencia artificial, ni Steven Spielberg con todo el presupuesto del mundo. Se podría conseguir lo que se consiguió con el Filandón, que en el año 1984 fue, parecerá muy tarde, la primera película de temática leonesa, de temática 100% leonesa. Y digo que se dieron unas características muy especiales, pues porque hay cosas que ni con el mayor de los presupuestos podría hacer hoy en día. Por ejemplo, se vació un pantano.
para rodar uno de los cuentos que se narran en la película, que es el de Julio Llamazares, que es el último, que es el que cierra, y que, bueno, lo que pasó fue que aprovecharon las circunstancias y cambiaron sobre el guión, estaban buscando localizaciones, ¿no?, para dónde rodar un cuento que había escrito Julio Llamazares, muy poético, y cuando llegaron al pantano de Legamiar, que es donde él nació, pues de repente se encontraron con que el agua estaba prácticamente desapareciendo. Entonces dijeron, joder, pues sobre la marcha vamos a cambiar absolutamente el guión. Entonces, claro, de repente dejaron una cámara en un time-lapse que hicieron al final de al revés, es decir, dejaron la cámara fija cuando se volvió a llenar el pantano, y aunque todo eso lo pusieron luego de al revés, entonces, claro, hace el efecto que de repente el actor, que es el propio escritor, se queda mirando para el pantano y el agua hace y desaparece. Y se mete en las casas del pantano, empieza a caminar entre el barro y empieza a recorrer todas las casas, que además es el pueblo donde su padre era maestro y donde él nació, ¿no? Ese es el tipo de cosas que digo que son una serie de características que hoy, ¿quién va a poder permitirse vaciar un pantano? Y más con la situación que estamos viviendo. Otra de las situaciones que yo creo que hoy también habría que recrear a través de la tecnología es el primero de los cuentos que aparecen en el Filandón. Bueno, no me quiero atropellar. El Filandón reúne a 5 escritores leoneses en una ermita preciosa que está en el campo de Santiago, en Fasgar, a medio camino entre Omaña y El Bierzo, en un lugar absolutamente increíble. Pues en este caso adaptaron la tradición del Filandón, como que había que ir allí a contar cuando las aguas del río Boeza empezaban a teñirse de color rojo y demás, pues había que ir a contarle, es que el santo quería que le fueran a contar historias, ¿no? Entonces el santero pues fue recopilando a 5 escritores leoneses que fueran cada uno a contarle un cuento. Entonces, pues para meterle un poco más de algo de misterio, este cuento de Julio Llamazares, que es el que cierra, pues él como que no aparece en la ermita, él como que queda un poco en un limbo, como para despertar un poco de misterio, y los que sí van son otros 4 escritores leoneses, que es lo que hace que la película sea tan determinante, yo creo, para la literatura leonesa. La película es importante porque pone en valor el Filandón, porque es la primera película de temática leonesa, pero es que además fue como la rampa de lanzamiento, por así decir, de algunos escritores que luego se convirtieron en los más relevantes en algunos de los más relevantes de la literatura española, ¿no? Como fue el caso sobre todo de Luis Mateo Díez, de José María Merino, de Antonio Pereira y quizá en menor medida de Pedro García Trapiello, que junto con Julio Llamazares son los que componen los 5 autores de las historias que se cuentan al santo. En la película, cuando se empieza a relatar cada uno de los cuentos, pues la imagen se traslada y pasa a ser un cortometraje. Al final son 5 cortometrajes hilados por un Filandón que hacen en la ermita de San Pelayo y que rodaron, por lo que me han contado, no sin ciertas dificultades, porque había alguno allí que tenía mucho frío, había que bajarle una bombona a través de los montes y demás, y bueno, hubo un millón de peripecias. La primera de las historias que se cuentan al santo es de Luis Mateo Díez y habla de los grazos del Sochantre, y es una historia divertidísima que os recomiendo muchísimo que leáis, porque es una historia que te atrapa desde el minuto cero y que además reconoceréis todos los pasajes y todos los paisajes por donde transcurre, que básicamente transcurre entre la Catedral de León, que es por donde quieran, tarde o temprano acaban pasando todos los caminos de la literatura leonesa, y la casa del cura que protagoniza esta historia, que era un canónigo de la catedral. En la novela, en el cuento de Mateo Don Balbino, en la película lo cambiaron por Don Santos, y es un cura que se empieza a obsesionar con los grazos de la catedral, con la cantidad de grazos que hay en las torres de la catedral, y empieza a entrar en una especie de locura, y todo esto se debe a que un día él estaba allí dando un sermón en la catedral y un grazo se coló, y entonces el grazo se coló, empezó a hacer mucho ruido, y la gente, pues en vez de estar atendiendo al cura, pues estaba atendiendo al grazo. Entonces el cura se ofendió muchísimo y les declaró la guerra a todos los brazos de la catedral. Y
empezó a idear fórmulas para intentar cazarlos en la medida de lo posible o matarlos, ¿no? Empezó a desarrollar teorías como poner jaulas, subía él a la torre y con una estaca intentaba dar directamente a los grajos y cosas de ese tipo, hasta que descubrió los ricos que deben de saber los grajos. Entonces empezó a comer grajos. Empezó a comer todos los días un grajo, y decía que no era para no abusar, para no caer en la codicia o en no sé cuál de los pecados capitales sería que caería, y cada día comía un grajo, y esto provocaba que, pues al final, el cura, que ya iba con la sotana, pues acabara teniendo andares de grajo, habla de grajo, formas de grajo, y hasta algún chaval que le va por ahí diciendo que va perdiendo alguna pluma por ahí, que va dejando y tal. Entonces al final un día desaparecen todos los grajos de la catedral, el hombre se vuelve loco y sube allá a la torre y bueno, en fin, es un cuento muy divertido, que además es el primero que abre la película del Filandón. Luego hay otro cuento que es de José María Merino, que aparece en su libro Cuentos del Reino Secreto y que se titula El Desertor, y que trata acerca de un hombre que por la guerra civil, que también es otra de las presencias muy repetidas en la literatura leonesa, pues se tuvo que ir a la guerra y a medio camino, o sea, en un momento dado, pues él decidió desertar y volver a su pueblo, que su pueblo estaba perdido en una esquina del Bierzo, con la salvedad de que, bueno, pues al final no pudo llegar porque falleció por el camino. Lo que pasa es que su fantasma sí bajó. Es también un cuento muy atractivo. Hay otro cuento, el de Pedro García Trapiello, que es uno de esos cuentos que se consideran circulares, porque es un cuento que se dedica a Láncara, que es una chica que toma su pueblo, su nombre también de un pueblo que precisamente quedó bajo las aguas del pantano de Luna, y que es una chica que aparece misteriosamente en el medio del monte. Antes Joaquín Alonso hablaba de la chica de la curva, pues es una versión de la chica de la curva leonesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque aparece en el monte cuando alguien la quiere matar, y luego, bueno, pues tendréis que leer el cuento, ver la película, porque tampoco voy a hacer aquí demasiado spoiler, pero es muy... te atrapa de alguna manera o de otra y te da un poco de miedo. Y luego, en el autor que más me quiero centrar es en Antonio Pereira, que es otro de los protagonistas del Filandón y del que además en este 2023 se está celebrando el centenario de su nacimiento con diferentes actos y muy variados que tratan de recordar la figura del autor villafranquino. Y uno de ellos es que este sábado se proyecta en el auditorio, el martes que viene, perdón, se proyecta en el auditorio de aquí Ciudad de León esta película de la que estoy hablando, precisamente El Filandón, que os recomiendo encarecidamente que vayáis a verla, porque aparte de que es muy divertida, por lo que supone para el cine leonés, para la literatura leonesa y para lo que digo, para la conservación del Filandón a través de la puesta en valor. Luego se han hecho otras iniciativas para intentar conservar el Filandón, declararlo patrimonio inmaterial de la humanidad y demás, pero el primer paso es valorarlo, porque si no lo valoramos no hay que explicar a la gente por qué tenemos que conservarlo, ¿no? Entonces, en todo esto, Antonio Pereira era un absoluto maestro, un maestro de, bueno, está reconocido como uno de los grandes cuentistas españoles de todos los tiempos, pero es que además, y aquí estamos hablando de la oralidad, era un absoluto genio de la oralidad. En el caso de Pereira, pues vosotros os daréis cuenta de que cuando una persona se pone a leer cualquier texto, un libro o lo que sea, pues hay una voz interior que al final es la que te lo está leyendo, te lo lee, o sea, que es tu propia voz, o si quieres ponerle la voz de los protagonistas. En el caso de Pereira, más que en ningún otro, todo el mundo que le escuchó alguna vez hablar, y sobre todo el mundo que le escuchó alguna vez contar sus cuentos, es inevitable que cuando ahora vuelves a cualquier cuento de Pereira, cualquier novela de Pereira, le escuches hablar. Escuches cómo lo recitaba él, porque él se apropiaba especialmente de las palabras y porque no solo era un maestro del relato a la hora de escribirlo, sino que era un maestro a la hora de
más que de leerlo, yo diría que de dramatizarlo de alguna manera, ¿no? Porque él conseguía alcanzar toda la atención de los espectadores, igual que conseguía cuando escribía la complicidad del lector, que es muchas veces lo más difícil. Si te has ganado la complicidad del lector, luego ya puedes hacer lo que quieras. Pues él conseguía captar esa complicidad y esa atención cuando él leía o participaba en uno de los filandones, porque tenía una forma muy singular de hablar y una forma muy singular de expresarse y de transmitir lo que antes había puesto por escrito en el papel. En el caso de la película del Filandón, su cuento se titula Las peras de Dios y es imprescindible, no dejéis de leerlo, pase lo que pase. Creo que este consejo me lo agradeceríais todos, sin excepción, de verdad lo digo, porque es un cuento. Creo que la película del Filandón es muy buena, pero el cuento del cuento de Las peras de Dios, que tiene mucha de la esencia de Pereira condensada en un solo cuento, porque Pereira, de alguna manera, bueno, luego voy a entrar en los motivos por los que considero que la oralidad es tan importante en la obra de Pereira, pero había ciertos ingredientes, ¿no?, que se repetían en buena parte de su obra, y todos esos yo creo que se condensan en Las peras de Dios, que es un relato divertidísimo y que es un relato que empieza yo escribí una novela que antes en la presentación se citaba, que era Los cuatro palos del tiempo, que son una serie de relatos, cada uno con el nombre de la baraja. Bueno, eso es otra historia, pero todos los relatos empiezan a la misma hora que empezaba Las peras de Dios, que Las peras de Dios empezaba, decía Pereira, esa hora de después de comer en la que zumba una mosca por ahí, en la que hay un momento en el que todo el mundo baja la guardia, porque incluso las comidas de negocios, cuando llegan a eso de las 3:30, a las 4 de la tarde, pues estamos todos un poco descuidados, ¿no? Estamos todos, incluso el que está en un acto, ya por supuesto que está en su casa, pero que incluso el que está en un acto oficial, a esa hora se baja un poco la guardia, ¿no? Y entonces Pereira empezaba contando la historia de una familia en la que se había reunido para vendimiar las peras, que es algo bastante habitual por aquí, por León, ¿no? Sobre todo por el Bierzo, aunque luego a los alumnos de los colegios ahora les traigan las peras desde Almería o cosas así, pero en el Bierzo hay muchas peras y se juntaban toda la familia a la orden de la abuela doña Társila, a la hora que ella decía, y tenían que era como una especie de inauguración, que hasta que no cogía ella la primera pera no podían empezar todos los demás. Les decía cómo tenía que coger las peras con el rabillo girándola en el sentido de las agujas del reloj. Vamos, tenía aquella más normativa que Google Analytics. Después de todo eso se incluía el despertar sexual, por decirlo de alguna manera, de los primos por un lado y de las primas por el otro, ¿no? De los primos de Camponaraya, que venían a reforzar a la familia para poder acometer bien la vendimia. Y bueno, pues los primos pues estaban obsesionados con las cosas que están obsesionados los chavales de 16 y 18 años, y entonces pues empezaban a coger los catálogos de peras y los comparaban con los pechos de sus primas. Entonces empezaban a decir que cuál era la limonera, los diferentes estilos, la mantecosa. Bueno, es muy divertido el cuento, cómo lo va haciendo Pereira con una gracia que nadie ha vuelto a repetir y que nadie volverá a repetir, yo creo, porque lo hacía de una forma muy particular. Yo creo que hay varios condicionantes por los que la oralidad es tan importante en la obra de Pereira, y uno de ellos es que él confesaba que había nacido a la literatura, por así decir, en Villafranca del Bierzo, pero en concreto en la imprenta de su tío y padrino, que era Tomás Nieto, que tenía una imprenta en Villafranca del Bierzo, y entonces era una imprenta que era donde todo lo que se imprimiese en muchísimos kilómetros a la redonda tenía que pasar necesariamente por aquella imprenta. Entonces, todas estas historias de las que os he hablado antes, que pasaban de boca en boca y de generación en generación, si llegaba el momento de que se trasladaban al papel en la imprenta del tío de Pereira, que debía estar allí pues como un niño pequeño con los ojos como platos, mirando todos los que venían allí, que querían publicar sus libros, sus relatos. Aparte se imprimían otros libros de la literatura universal, se imprimían libros que estaban prohibidos,
y era todo un poco clandestino, ¿no? Entonces, de las historias que lo oía contar en esa imprenta y en su familia y en todo su entorno, creo que nace el pozo de la oralidad que luego él reflejó en toda su obra. Pero ese puede ser el origen, igual que en el caso, por ejemplo, de Luis Mateo Díez. Él también confiesa que ese fue a través de los filandones, donde él conoció muchas historias y donde descubrió la magia de contar y de que las historias se iban modificando según los escenarios y según los personajes y todo esto, y eso lo ha sabido transmitir Mateo a toda su obra. En el caso de Pereira va más allá, porque como os decía, todos los que lo oímos alguna vez contar alguno de sus cuentos, ahora cuando le leemos estamos escuchando su voz, ¿no? Y entonces él, también el afán que tenía por relatar lo cotidiano, porque normalmente los cuentos de Pereira no eran de ciencia ficción, y se empapaba mucho del lenguaje coloquial, ¿no? Es una forma de llevar la oralidad al papel, en primer lugar, ¿no? Eso se ha demostrado en muchos de sus cuentos, pero incluso él, en un prólogo que escribió a una de las recopilaciones que se hicieron de su obra, él hablaba, era la obra Me gusta contar, él hablaba de que le gustaba mucho explotar la voz imaginada del narrador. Esto es lo que yo os contaba antes, que cuando uno se pone a leer siempre tiene una voz en la cabeza, que luego te pones a leerlo y metes algún gazapo, ¿no? Pero en tu cabeza siempre lo lees a la perfección. Pues la voz imaginaria del narrador yo creo que es una de las fuentes de la oralidad, ¿no? Que luego él sabía llevar a su literatura y llegaba a decir en aquel prólogo cosas muy interesantes, como que un cuento es la ficción de una voz. Ahí creo que están todas las claves de por qué Pereira era un maestro del relato corto y por qué la oralidad jugó un papel tan determinante en toda la obra de Antonio Pereira. Él también se adentró en algo que luego se ha puesto muy de moda, como es la autoficción, por así decir, ¿no? Otra de las características que hacen que la oralidad esté más presente en la obra de Pereira es que muchas veces él era el protagonista más o menos reconocido de sus propios cuentos, ¿no? Entonces hablaba en primera persona, y al hablar en primera persona y hacerlo con expresiones bastante coloquiales, pues reforzaba ese halo de oralidad que había en torno a toda su obra, ¿no? Y luego jugaba mucho con la metaliteratura, con al meter relatos dentro de los relatos. Y por ejemplo hay uno magistral que se titula El fabulador a domicilio, en el que dice, por ejemplo, con mucho detalle y en estilo más bien realista, contó que por un ventanuco de la sacristía de Santa María la Real le cuadrara ver a don Ricardo y a la profesora de gimnasia prevaricando. Los que creíamos en el fabulador sabíamos que jamás había contado nada que no fuera fantasía suya. Don Ricardo es un santo, la señorita de gimnasia es legal. Pero luego se supo que los neuros del hospital le tocaron al fabulador algún relé del mecanismo y ahora solo cuenta historias verdaderas. Y eso, en nuestro pueblo, no le interesa a nadie. Es un poco el juego que siempre hacía de introducirte en una ficción y luego intentar desmontártela y demás. En el caso de su amigo Antonio Gamoneda, decía siempre que uno de los motivos por los que la oralidad era tan importante en la obra de Pereira es porque había nacido como poeta. Pereira es de Villafranca, que es una tierra de muchos poetas, donde se celebra desde hace mucho tiempo la fiesta de la poesía y en las que él era, pues al principio, pues él era uno de los meritorios, por así decir, ¿no? Y antes que narrador fue poeta. Y entonces, según contaba Gamoneda en uno de los prólogos, los poetas se adueñan un poco más de la sonoridad de las palabras y se preocupan un poco más de cómo suenan lo que escriben, más allá de lo que están contando, ¿no? Entonces, por eso él prestaba tantísima atención a cómo sonaba lo que quería contar, ¿no? Y por eso yo creo que nunca quiso perder el protagonismo de dar vida de forma oral a las propias creaciones, algo que hizo primero con la poesía y en lo que posteriormente se convirtió en un auténtico maestro,
luego está la pasión por lo cotidiano, que ya os he mencionado, y el uso de la primera persona, ¿no? Y luego también le gustaba mucho, otra de las claves que hacen que la oralidad esté más presente en Pereira que en ningún otro, es que a él le gustaba dirigirse directamente al lector, como si te estuvieras un poco, como si ahora pegó una voz aquí a decir algo que se está durmiendo, ¿no? para ver si está la gente atento, ¿no? Entonces de repente te parecía que estaba contando cosas de un tío que llegaba en tren a una ciudad en la que el tren tocaba con un sonido distinto, si había obispo en la ciudad o si no había obispo en la ciudad, y no sé qué, pero de repente te hace una referencia directa y te empieza como a preguntarte cosas, porque casi parece que Pereira te está preguntando a ver si estás atento o no estás atento a lo que está contando, ¿no? Entonces, como os digo, es un absoluto maestro. Decía el segoviano Ignacio Sanz que Pereira intercalaba narración oral en la lectura y lectura en la narración oral, y yo creo que está muy bien descrito porque es una de las claves del villafranquino. Y él mismo decía, el propio Pereira, que la experiencia me ha enseñado que si un cuento funciona en la prueba de la oralidad, puede no ser un mal cuento, ¿no? Como que él, después de acabar un cuento, se lo tenía que recitar al espejo o a sí mismo a ver cómo le sonaba, para adueñarse de la voz del narrador, un poco lo que decía antes, ¿no? Y bueno, pues por terminar, que no me quiero enrollar tampoco demasiado, he hablado para mí, de estos 5 escritores que formaban parte del Filandón, en los que la oralidad tiene una mayor importancia, que creo que es en todos, porque al final es un espacio común, que es el noroeste mágico del que hablaba Pereira, y que en esta tierra, pues, qué sé, en Brasil saldrán futbolistas, pero aquí das una patada y salen 14.000 escritores. Yo creo que tiene algo que ver con el territorio, que se ha mezclado durante muchísimo tiempo. Hay territorios ya que son imaginarios, que se ha mezclado la ficción y la realidad, y que hay paisajes que también nos pertenecen, aunque no aparezcan en los mapas, ¿no? Y yo creo que los 2 mayores exponentes son Luis Mateo Díez y Antonio Pereira. Y Luis Mateo Díez decía de Antonio Pereira: me sucede con frecuencia en los cuentos de Pereira, tiene casi siempre en mi relectura el aliciente de su voz narradora, la expresividad y la gracia. Mejor sería decir la gratificación de lo que se escucha, algo así como el estilo propiamente dicho de un contador, capaz de hacer de todas sus experiencias, observaciones e imaginaciones unas hermosas ficciones en las que él vivía lo que contaba sin la apariencia de estar presente, como el narrador que involucra una verdad necesaria para la verosimilitud de lo narrado. Yo creo que, una vez más, no se puede contar mejor de lo que lo describe Mateo. Y bueno, el Filandón, el propio Pereira, Mateo, Merino, Aparicio han contribuido a mantenerlo vivo, porque de hecho hoy llegaron a hacer algunos de ellos una gira que les llevó por muchos institutos Cervantes para darlo a conocer, y ahora se intenta conservar en Bavia iniciativas, y bueno, aquí se hizo el ciclo de Calechos de invierno, que también uno de los responsables participaba en este seminario. Se intenta conservar un poco de forma artificial, como no podía ser de otra manera. Pasa que creo que hay que defenderlo muy bien, porque al final, si 4 o 5 colegas nos juntamos a contar batallitas y a hacernos unas risas, eso es un filandón. Pues de alguna manera lo puede ser, ¿no? Eso por ejemplo, en Salamanca le llaman serano. Cuando la gente vuelve tarde a casa, le dicen: ¿qué pasa? ¿Qué hubo serano? Y un serano es un filandón, pero que en la Sierra de Francia se hace de madrugada, ¿no? Yo creo que pese a la dictadura de la imagen y pese a que la llegada de la televisión y la radio hizo que se terminaran los filandones que se celebraban en los pueblos, pues creo que todo está evolucionando tan rápido que la oralidad tiene un presente y un futuro en esta cultura. Al menos ese es de lo que tratará mi tesis, porque creo que, pues como muchos de los que estáis aquí, la gente joven tiene desarrollada la cultura de escuchar más que
los de unas generaciones anteriores que solo entienden el conocimiento a través de lo escrito, ¿no? Y esto se puede apreciar porque muchas veces que cuando alguien lee un cuento, pues igual una persona joven que está ya más familiarizada, aunque haya visto muchísimas imágenes también, pero está más familiarizada con la música y tiene como el oído más afinado, por decirlo de alguna manera, y capta mejor que las personas de generaciones anteriores, creo, lo que se quiere transmitir a través del conocimiento. Creo que la oralidad tiene futuro, creo que se están celebrando muchas iniciativas que no son filandones, pero que sí son relatos de periodistas que se forman en ciclos, que cada uno va a contar allí su reportaje, y no son reportajes que están escritos, ¿no? Sino que la gente les quiere o escuchar hablar porque al final es el aliento del autor un poco el que te da la credibilidad y el que te crea la atmósfera de una historia en la que te puedes adentrar y de la que puedes aprender. Hay redes sociales que apuntan por bueno, ahora ya casi está desaparecida Snapchat, pero si os acordáis también desaparecían las cosas de un momento para otro, ¿no? Como que al final pasa que a la gente el paso de la oralidad al papel hay algunos que les da vértigo, y esto os lo digo yo porque cuando saco una grabadora de repente todo el mundo se pone en guardia y cambian muchísimo las cosas, ¿no? Pero yo creo que la oralidad, a pesar de todos los libros que se están editando y a pesar de todas las series y películas que se están rodando, creo que tiene un futuro y que también puede ser una de nuestras formas de transmitir conocimientos. Y no me quiero liar más. Si queréis alguna pregunta, yo la respondo y si no, dejo paso al siguiente.